Que circulaban diferentes versiones en latín. Ajá. Mira, ¿cómo dice ahí? Verbo divino, ustedes. Circulaban diferentes versiones en latín antes de Jerónimo a partir del siglo II. Explíqueme eso. Bueno, en realidad no estaba determinado el canon bíblico. O sea, lo que había simplemente era personas, así como te mencioné recién, ¿no? Por ejemplo, así como había, por ejemplo, santos padres que citaban el pastor de Hermas, si vamos al caso, lo que te acabo de citar recién, ¿no? Te voy a, por ejemplo, poner una serie de ejemplos que me parece que pueden ser, digamos, de mucho, así, que te pueden hacer entender lo que quiero decir, ¿no? Recién dije que siglo II, Ireneo cita pastor de Hermas como escritura. Lo mismo Clemente de Alejandría cita la Didache. Y lo mismo, en los cánones apostólicos, o sea, al inicio, antes del siglo III, se agrega, por ejemplo, la primera carta de Clemente. Y también hubo quienes dudaron de libros, que, por ejemplo, tales libros eran inspirados, tales libros no eran inspirados. Por ejemplo, hubo escritores de los primeros siglos que reportan dudas, por ejemplo, sobre la carta a los hebreos, sobre Judas, sobre 2 Pedro, sobre 3 Juan, sobre Apocalipsis, o sea, que no se sabía si realmente eran inspirados o no. Entonces, lo que te quiero decir es lo que existía antes, los libros obviamente que existían, obviamente que había tal libro, tal otro, pero sin embargo no había un canon bíblico, no había un canon que, por ejemplo, no se había definido en un concilio el canon bíblico en cuanto tal. Usted me menciona a mí el pastor de Hermas, y vamos adelante con la DDG. El pastor de Hermas, ¿tú lo consideras inspirado o no? No. ¿Y por qué lo contiene en tu mejor códice del siglo IV, supuestamente en el Sinaítico? ¿Por qué no lo tienen ustedes si allí estos libros están canonizados en el Sinaítico? Es que no están canonizados desde el punto de vista que se lo declaró inspirado de modo dogmático, no. ¿Cómo usted lo sabe? No, recién digamos, la primera vez que se presentó una lista de, digamos, libros inspirados fue en el Sínodo de Roma, después posteriormente en Cartago y posteriormente en lo que sería Hipona. Pero lo que son los códices, si te puedo poner, por ejemplo, otros ejemplos, si vamos al caso, ¿no? Lo que son los códices. Hay Biblias que tienen 27 libros como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Por darte un ejemplo. Pero, por ejemplo, la Biblia nestoriana tiene 22 libros. O, por ejemplo, también está la Biblia etíope, que tiene 35 libros. Y eso, por ejemplo, la Biblia etíope pertenece a 40 millones de cristianos. Y ciertamente se utilizaron los papiros, se utilizaron, por ejemplo, los códices. Todo eso se utilizó. Pero fue un concilio quien definió los libros inspirados en cuanto tal. Si tú niegas eso, si tú dices que el concilio no lo hizo, entonces tendrías que probarme por qué la Biblia es inspirada, por qué crees que la Biblia es inspirada. Porque la palabra misma nos dice a nosotros que la iglesia es el columna invaluable de la verdad, pero el problema es el siguiente, que ustedes se arrogan de que esa iglesia son ustedes. Ese es el problema. Y bueno, ¿y dónde estaba, por ejemplo? Tú no tienes iglesia, ¿verdad? No pertenezco. Mi iglesia está en la palabra de Dios. Bueno, ¿dónde dice la palabra de Dios, por ejemplo, que tú puedes formar tu propia iglesia? No, la palabra me da autoridad a mí para que yo pueda predicar con ella. ¿Dónde dice que la palabra te da esa autoridad? Porque justamente la palabra dice que ninguna escritura es distorsionada. Bueno, yo le dejo la misma tarea a usted. ¿Dónde dice la palabra que ustedes... Tú me hiciste un montón de preguntas. Sí, pero usted me pregunta... Perdón. Tú me hiciste un montón de preguntas y yo amablemente te respondí. Sí, pero si me deja... Vamos a volver sobre esto y te voy a dar una respuesta. Si me deja, porque yo le escucho a usted. A ver, te voy a silenciar. Necesito que me escuches. Yo te escuché, ¿ok? Te escuché y escuché tus preguntas. Te pido, por favor, que me escuches. Yo respondí todas tus preguntas, ¿no? Me hiciste muchas preguntas, entonces te pido, por respeto, que me escuches. Digamos, ¿dónde dice la Biblia que tú puedes autointerpretar la Biblia o que tú puedes ser tu propia iglesia? ¿Dónde lo dice?
Al ladito donde dice que ustedes son los intérpretes de las escrituras, ahí mismo al lado. ¿Dónde? Ahí, al lado, donde tú me dices esa pregunta a mí, ahí mismo al lado, donde dice que ustedes son los facultados para yo interpretar la palabra de Dios, ahí mismo al lado. Pero la pregunta que te estoy haciendo es, ¿cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo lo sabes? Porque ella me lo dice. ¿Dónde? Te leo versículos. Léeme uno o dos, por ¿Quiere que te ejemplo. dé versículos? Analicemos un versículo. ¿Quiere que por te dé ejemplo. versículos? ¿Cómo? ¿Quiere que te dé algunos versículos? Sí, dame uno o dos, no me des 1000, digamos, ¿no? Porque Ok, si no, no. vamos a ver algunos. Sí. Ok, vamos a ver. Éxodo 34, 27. ¿Qué dice? ¿Qué lo dice? Léalo. Bueno, léelo tú si tienes la Biblia ahí. Ok, vamos a ver. Pero recuerde que usted también tiene que responderme mi pregunta. Sí, yo te respondo, pero necesito que primero me respondas esto. Ok. Vamos a ver qué nos dice. (34:27). Oh Jehová, a Moisés, escribe tú, escribe. Es decir, le mandó a escribir, porque conforme a esta palabra he hecho la alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en la tabla de la alianza los 10 mandamientos. Ok. Entonces, aquí el mismo Señor le está dando con su dedo, le dio la tabla a Moisés. Entonces, ¿le dio Dios, el mismo Dios, a Moisés la tabla escrita por él mismo? ¿Sí o no? Pero no le dio el Nuevo Testamento. No estamos hablando del Nuevo Testamento, eso lo podemos discutir más adelante. Usted me pidió dónde dice. Esa es mi pregunta, mi amigo. Esa es mi pregunta. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que toda la Biblia, tanto los 27 libros como los 46 del Antiguo Pero Testamento? esa es otra pregunta. Esa era mi pregunta. ¿Cómo esa es otra pregunta. Toda la Biblia es palabra de Dios? No, esa es otra pregunta. No, esa era mi pregunta inicial. Capaz que me expresé mal, pero esa era mi pregunta inicial. Por ejemplo, ¿cómo justificas que tenemos, por ejemplo, ahora una Biblia que tiene 27 libros por un lado y 46 libros por otro? ¿Cuál es tu justificación? Supongamos que lo que me dices es verdad, que la Iglesia Católica no tiene nada que ver, que en el Sínodo de Roma, que eso no existió, que yo te puedo fundamentar que eso es histórico, pero si ciertamente, digamos, pongamos que no sea histórico y que tú tengas razón. ¿Cómo se fundamenta los 27 libros de un lado? Por la sencilla razón que antes de que ustedes nacieran en el siglo IV, aparecieron herejes como Marción de Sinope, que él fue el primero que creó su primer canon. La iglesia no era ignorante. La iglesia tuvo que rebelarse ante este hereje de Marción y le dijo, no, nosotros tenemos los escritos, tenemos las cartas de Pablo, los demás apóstoles y tenemos los evangelios. Es decir, la iglesia no era ignorante. Estamos hablando a finales del siglo II. ¿Qué iglesia? No ustedes, porque ustedes nacen en el siglo IV. Nosotros no nacimos. No, ustedes nacen. Se escucha entrecortado. Es que no lo escucho, se escucha entrecortado. Se escucha como entrecortado. Usted se frizó. ¿Me está escuchando? Sí, dicen en el público a sus seguidores que también se escucha mal. Usted se escucha mal. Como que se escucha entrecortado. Vamos a ver si lo corrige eso. Vamos a ver. Él parece que tiene problema con el audio. Estuvo interesante la conversación. Vamos a ver si todavía está por ahí o... Vamos a ver.
Vamos a ver. ¿Estoy aquí todavía? Acá estoy, ¿me escuchan bien ahora? Sí, te escucho bien ahora. Sí, Tenía como un problema del audio. Sí, perdón, mi pregunta era, ¿cómo es que nacimos en el siglo IV? ¿Quién nos fundó? Constantino fue el primer papa, no dicho por mí, dicho por un erudito dominico de ustedes. A ver, y hay un libro del siglo IV al siglo X que justifique esa afirmación. Tiene que existir un libro del siglo IV. O sea, Que me justifique eso. pregunto, yo simplemente me pregunto, ¿cómo si Constantino murió arriano, de hecho, persiguió a los católicos, murió arriano, lo bautizó el obispo que era Eusebio de Cesarea, ni siquiera, no fue católico nunca. Entonces, ¿cómo Eusebio pudo haber de sido él? Nicomedia. Eusebio de ¿Cómo? Nicomedia. Claro, Eusebio de Nicomedia, que era arriano, no fue nunca católico Constantino. Entonces, ¿cómo pudo haber sido el primer papa Constantino? ¿Te explico? Bueno, Constantino primeramente no era ni siquiera cristiano, era un político. Ese trazado no tenía que cruzarse. Él no le importaba, ni era arriano, ni era trinitario. Constantino era un político que quería mantenerse en el imperio y unió, fusionó lo que es el poder político, es decir, el imperio, con el eclesiástico para mantenerse en el poder. Pero Constantino no era ni siquiera cristiano. Él fue el que lo fundó a ustedes en el siglo IV. Él fue el Pero primer papa. eso es una afirmación gratuita, porque no hay ningún libro del siglo IV que afirme eso. Es más, te voy a leer lo que decía San Cipriano. Pues entonces no deberemos creer entonces en los escritos de ustedes. Bueno, hay que ver a quién está citando, porque también hay muchos herejes dentro de los católicos, existe el modernismo. Pero usted me dice a mí que no hay... Te voy a citar lo que dice San Cipriano, justamente 100 años de Unitate Ecclesiae, 100 años antes de Constantino, ¿no? Dice lo siguiente, que me parece que esto lo podemos leer, digamos, ¿no? Está hablando de que sobre Pedro fue fundada la iglesia y también dice, quien no guarda esta unidad de Pedro va a creer que mantiene la fe. Quien se separa de la cátedra de Pedro sobre el que fundó la iglesia puede confiar que está en la iglesia. Y acá está hablando justamente... ¿Creían todos creían así? ¿Todos creían así? Bueno, San Cipriano está hablando del obispo de Roma está hablando del obispo de Roma que vivió 100 años antes de Constantino, o sea que ya había un papa. Constantino y Agustín de Hipona, tu padre de la iglesia, ¿creía eso? Sí, lo creía. De hecho, San Agustín, que nos está citando... No, ¿te lo leo? San Agustín, que lo está citando, dice lo siguiente: no creería en los evangelios si no fuese por la Iglesia Católica. Eso lo dice. En las retrataciones, ¿lo ha leído las retrataciones de Agustín de Hipona? Bueno, ¿Lo ha leído? Hay un montón de textos, pero también te puedo citar, por ejemplo, a San Ignacio. No eran unánimes. Tu padre de la iglesia no eran unánimes. Puedo citar también a San Ignacio de Antioquía, que por ejemplo, vamos a San Ignacio de Antioquía, que es del siglo II, discípulo de San Juan, dice: Ignacio, también llamado Teóforo, a la que alcanzó misericordia en la magnanimidad del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo, y a la Iglesia amada e iluminada en la voluntad de aquel que ha querido todo lo que es, según el amor de Jesucristo, a Dios nuestro, a la que preside en la región de los romanos, está hablando de la Iglesia de Roma, digna de Dios, digna de honor, digna de bienaventuranza, digna de alabanza, digna de ser favorecida, digna de pureza, que está a la cabeza del amor, la que posee la ley de Cristo y lleva el nombre del Padre. A ella abrazo y beso. Le está hablando justamente al obispo de Roma. Y en el numeral 9, ¿cómo dice? En el numeral 9. En el numeral 9, de eso mismo que tú estás leyendo. ¿Cómo dice? Numeral 9, a ver. Sí. Acá dice: Hijo del Padre, unido según la carne y el Espíritu, lleno de la gracia de Dios, indivisa y separada de cualquier color diverso, le deseo en Jesucristo, el Dios nuestro, abundante gozo. Carta a los Romanos. El 10. Que está a la cabeza del amor, que tiene la presidencia del amor. No, el 10, ¿cómo dice? Léelo tú si quieres. Pero Vamos mira, una cosa que no me respondiste, me está faltando algo ahí. Una cosa que no me respondiste fue cómo demostramos. O sea, Constantino no fundó la Iglesia Católica. Empezamos por ahí, no lo pudiste demostrar. Pero me está saltando algo. Espérate. Vamos un segundito. No lo pudiste demostrar, ¿no? Pero, sí, claro que sí, te lo voy a demostrar. Claro. No lo pudiste demostrar recién, pero mira. No, que no puedo... A ver, estimado, que no... Te estoy haciendo una pregunta y te estoy pidiendo que me la respondas.
¿Cómo Sí, no me demostramos? puedo, mi estimado. A ver, te vas a quedar ahí abajo hasta que me escuches. O sea, si no me vas a escuchar, yo tampoco te voy a escuchar a ti. Te voy a subir de vuelta, pero escúchame lo que te quiero decir. Porque ya no me estás respondiendo. Estoy tratando de ser caritativo contigo, mi amigo. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. No me demostraste por qué la Biblia es palabra de Dios si sacamos a la iglesia. Recién te acabo de citar a San Ignacio en la carta a los Romanos, pero por ejemplo te puedo citar otras cosas, si quieres, te puedo citar a Tertuliano, que dice la iglesia fue edificada sobre Pedro, de Monogamia 8, después también San Cipriano, que dice sobre Pedro fue edificada la iglesia, San Clemente de Alejandría, y mira, ya que quieres citas, porque estás justamente pidiéndome un montón de citas, vamos a San Juan Crisóstomo, homilía 46 y 47, que dice: Jesús no dijo a Pedro, si me amas, haz milagros, sino apacienta mis ovejas, y en todo el mundo dándole más honor que al resto. Eso lo dijo justamente San Juan Crisóstomo. Y también lo dijo el Concilio de Sárdica. El Concilio de Sárdica dice: escríbase al obispo de Roma, y si él juzgare que ha de renovarse el juicio, renuévese Canon 3 del Concilio de Sárdica. Bueno, y también hay otros concilios que hablan del tema, pero los santos padres, tanto San Ignacio y el mismo San Cipriano dice que todos son ovejas y todos son súbditos del sumo pontífice, o sea, habla del Papa mucho antes de Constantino, así que Constantino no fundó la Iglesia Católica. Mira, el numeral 9 no lo evitaste leerlo. ¿Por qué no lo leíste, el 9? Léelo, no hay problema. Vamos a leértelo. Mira, dice el 9. Recordad en vuestras oraciones a la iglesia que está en Siria, que tiene a Dios como su pastor en lugar mío. Jesucristo solo será su obispo. A ver, ¿dónde menciona aquí el Papa? Sí, pero anteriormente había dicho que la iglesia... ¿Por qué no lo leíste eso? Anteriormente había dicho que la iglesia de Roma presidía en la caridad. Ahí no está quitando el canon anterior. ¿Sabes por qué Ignacio de Antioquía dice eso? Porque Roma era el centro de atracción, donde se llevaban a las armas los cristianos para ser arrojados las fieras. Era el lugar, la capital. No porque eran ustedes. Esa es interpretación tuya, pero por ejemplo, en el año 96, 97 fue el Papa Clemente, por ejemplo, quien mandó al orden a los presbíteros. O sea, estaba el apóstol San Juan en Éfeso, y fue el Papa Clemente quien mandó al orden a los presbíteros de Corinto, por ejemplo. No lo hizo el apóstol San Juan, lo hizo el ¿Conoce las 7 cartas de Ignacio? ¿Usted conoce las 7 cartas? Sí, las conozco, pero bueno, antes de ir a eso... No, tranquilo. Te quiero hacer una pregunta. En esa que usted me mencionó, a ver, en esa tú me mencionó, ¿dónde menciona? Te estoy haciendo una pregunta y quiero que me la respondas, porque si no, no terminamos de hablar, mi amigo. ¿Me puedes demostrar sin recurrir a la Iglesia Católica, por ejemplo, cómo la Biblia es palabra de Dios y cómo la Biblia es inspirada? ¿Me lo puedes demostrar? Vamos a llegar ahí, pero tú eres como un halcón. Tú eres como el halcón que cuando no puede responder, saca a la persona y lo mutea. Es que no me dejas hablar, pero, por eso. Vamos a ver, presidente. ¿Qué le parece si ponemos tiempo para hablar? Nos hacemos preguntas intercaladas. ¿Te parece? Es que mira, te estoy haciendo una pregunta sencilla. ¿Puedes demostrarme que la Biblia es palabra de Dios? Estoy diciendo, vamos a poner los tiempos con preguntas intercaladas. ¿Le parece? Yo hago una pregunta, usted me hace una. ¿Le parece? Le ponemos tiempos. Y así no nos interrumpimos. Es que mira, ya tengo que también hacer subir a otros. Tenemos 10 minutos más. Para salir corriendo, para evadir. Para evadir. Porque no me ha respondido ni una. Mi pregunta a mí, la que te voy a hacer ahora, es la siguiente, mi amigo. ¿Vienes acá a simplemente ganar una discusión o vienes a buscar la verdad? Porque a mí me interesa la verdad, ¿no? Entonces, ¿vienes a ganar una discusión o vienes a simplemente buscar la verdad? Porque yo lo que estoy viendo en ti es que estás, digamos, entrando a ganar una discusión. Y a mí me interesa la verdad en esto, ¿no? Que busquemos la verdad. Sacaste un montón de temas, pero no me respondiste la pregunta inicial. Y la pregunta inicial fue: ¿puedes demostrarme que la Biblia es palabra de Dios sin recurrir a, digamos, porque, por ejemplo, el Sínodo de Roma existió, ahí fue que se formó el canon bíblico. Cartago existió, Hipona existió. Pero bueno, suponte que todo eso no ha existido. ¿Cómo demostramos que la Biblia, los 27 libros de un lado y los 46 de otro, son inspirados y son palabra de Dios sin recurrir a la Biblia? Digamos, ¿puedes demostrarme eso?
Pero si lo hacemos así, como yo te digo, va ordenado. Tú me haces una pregunta y yo te hago una, porque no me has respondido ninguna sola. Te Eso es lo que respondí yo las quiero. preguntas. No me Te respondió respondí las. ninguna, mi estimado. Yo no tengo problema con responderle su pregunta, pero yo quiero que cuando yo le pregunte a usted me responda. ¿Qué pregunta Eso no es te lo que yo quiero. respondí? A ver, una pregunta. Bueno, pero antes de responder esa pregunta, tú no me habías respondido lo de la inspiración bíblica. Te lo pregunté. Vamos por ahí. Después Bueno, yo te respondo esa, pueden responderme. Pregunta. sí, sí. Respóndemela, a Después, ver. pregunta. ¿Cuál de estas dos es palabra de Dios? Aquí yo tengo la Vulgata Latina de Jerónimo y tengo el texto crítico moderno. Ok, ¿cuál de estas dos es palabra de Dios? Yo diría que el texto griego es lo que es palabra de Dios. Eso es una El texto, traducción. Habría que ver realmente qué aprenda, traducción. Sí, sí, habría pero que ver qué traducción. aprenda a escuchar lo que estoy preguntando, porque a veces no me está entendiendo. Tengo aquí el texto crítico, moderno, basado en un Sinaítico y Vaticano. Tengo aquí la Vulgata de Jerónimo, latina. Mi pregunta es, ¿cuál de estas dos es palabra de Dios? ¿Cuál de estas dos? Digamos, de acuerdo a la traducción, porque ambas son traducciones, justamente la Vulgata latina es una traducción al latín, ¿no? De acuerdo a la traducción, el punto está que hay las palabras mal traducidas no son palabra de Dios. El texto original es lo que es palabra de Dios. Yo no me estoy refiriendo a la traducción, me estoy refiriendo al texto. Al El texto texto, original, el texto donde ya hacen es, los 27 libros de un lado y los 46 libros del otro, el texto original es palabra de Dios. Pero a veces no me está entendiendo, no me está entendiendo, no me está entendiendo. Me refiero al texto. Cuando Jerónimo hizo la Vulgata, ¿era palabra de Dios todo lo que se contenía aquí, sí o no? La palabra de Dios fue definida en el 382. Antes era palabra de Dios, ciertamente, pero no fue porque Jerónimo lo definió. Jerónimo no definió nada. No aquí. O sea, lo que te quiero decir es lo siguiente, eso era palabra de Dios antes, ciertamente, pero no lo sabía Jerónimo. Perdón. Ya no. No, también es palabra de Dios ahora, pero escúchame lo que te quiero decir. Antes era palabra de Dios, pero hubo una iglesia quien definió justamente que estos son los libros inspirados. Porque, por ejemplo, ¿cómo se definió que el pastor de Hermas no era palabra de Dios? ¿Cómo se definió, por ejemplo, no sé, que también la Didaje no era palabra de Dios? Aquí yo quiero llegar. ¿Cuál iglesia? Aquí yo quiero llegar. ¿Cuál iglesia? Bueno, yo justamente te digo, Sínodo de Roma 382, pero si tú no existió, no existió, eso no existió. Bueno, pero si tú no aceptas eso, entonces... Si me demuestra un documento tuyo que existió, yo me retiro. Sí, bueno, está el Dainzing. El Dainzing era una opinión. No era una opinión, ahí hay textos históricos. Es una opinión de un erudito tuyo, no es nada. No es una opinión, pero igualmente lo que te quiero preguntar... Pero tú tienes tu magisterio. Eso es un texto histórico, pero te pregunto, ¿cómo me demuestras que la Biblia es palabra de Dios? Pero tú tienes un magisterio. ¿Cómo me demuestras que la Biblia es palabra de Dios si no recurrimos al Sínodo de Roma, si no recurrimos a Cartago? Para yo tomar esto como palabra de Dios, yo no tengo que acudir a ningún concilio de ustedes. Ella misma me dice que es palabra de Dios. Ella misma. ¿Dónde lo dice? ¿Y dónde lo dice? El Señor Jesucristo dice, yo me voy, pero uno los dejaré. Al Paráclito, el Espíritu Santo, ese os guiará a toda verdad. Bueno, el Espíritu Santo en el Concilio de Jerusalén, justamente en Hechos de los Apóstoles, lo que sucedió que fue, los apóstoles, Pedro primero habló y después habló Santiago, dijo, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, pero había una iglesia, no había solamente una palabra escrita. Y es más, el Concilio de Jerusalén, Pedro no habló. Del año 30 al año 55 no había ningún texto escrito, o sea, todo se manejaba por tradición oral. Pedro no habló en el Concilio de Jerusalén. Fue dirigido por Santiago. Fue el primero que habló, Pedro. Y después no, fue dirigido por Santiago. Fue por Santiago. Fue el primero que habló. Mira, si lees Hechos de los Apóstoles, el primero que habló fue Pedro. Pero no me estás... A ver, voy a tratar de hablarte y es la última vez que te hablo, así que por favor trata realmente de escucharme, ¿no? Te pregunto por última vez, porque del año 30 al año 55 no había ningún texto escrito. Lo mismo los primeros 4 siglos, digamos, había pergaminos enormes que estaban en manos de particulares, en manos de algunos sacerdotes, en manos de algunos obispos, en manos de algunos santos padres.
si no tenemos el Sínodo de Roma, si no tenemos el Concilio de Cartago, si no tenemos, por ejemplo, Hipona, si tenemos solamente en la palabra de Dios, ¿dónde dice la palabra de Dios? ¿Dónde aparece el índice de los 27 libros y de los 46 libros? ¿Dónde aparece en la palabra de Dios que todo eso es palabra de Dios y que todo eso es inspirado? Te voy a pedir que por favor me respondas, porque no me has respondido hasta ahora. Pero ustedes mutilaron la Vulgata de Jerónimo en Trento. ¿Cómo? Que ustedes mutilaron la Vulgata de Jerónimo en Trento. La mutilaron. ¿No era palabra de Dios? No me estás contestando, más allá de todo eso, que no la mutilamos, porque en Florencia, en Cartago, en Hipona, en el Sínodo de Roma teníamos la Biblia tal cual siempre, pero lo que te quiero preguntar es, suponte que todo eso que estás diciendo es cierto, ¿cómo se demuestra que la Biblia es palabra de Dios sin esos concilios? Porque ya la iglesia desde el siglo II sabía con los libros inspirados. Cuando tu propio Atanasio, tú dices su padre de la iglesia, escúchame bien, no me muté. Cuando tu propio Atanasio, que tú dices que tu padre de la iglesia, él mismo lee una lista y él dice, yo aquí voy a leer lo que se ha transmitido. Es decir, desde los apóstoles y sus discípulos. Eso lo dice Atanasio. Atanasio no se lo inventó. No, pero él no definió el canon bíblico. Él no lo definió. Justamente también había discusiones entre los santos padres, como te mostré al inicio. Algunos pensaban, Pastor de Hermas se han inspirado, también han inspirado el Evangelio gnóstico de Tomás, el Evangelio de Magdalena, este otro. O sea, no fue Atanasio quien definió el canon bíblico. Atanasio tenía una lista. Atanasio tenía una lista como la tenían tantos otros santos padres. Mi pregunta es, si realmente un santo padre hubiese dicho una cosa, otro dice otra, otro dice otra y otro dice otra, y porque realmente había contradicciones entre muchos santos padres, si no tenemos el Sínodo de Roma, Cartago, Hipona, que justamente definieron el canon, si no tenemos eso, ¿cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Eso es lo que te estoy preguntando. Es que tú y yo no tenemos la misma Biblia, ese es el problema. No, ciertamente que no tenemos la misma Biblia y hay una diferencia. Yo pertenezco a la iglesia verdadera. Son apócrifos. Tú tienes 7 libros que son apócrifos. Hay una diferencia muy grande. Yo pertenezco a la iglesia verdadera fundada por Cristo, que formó la Biblia en el año 382, y tú perteneces ni siquiera a una secta, o sea, ni siquiera te congregas en una iglesia, o sea, eres un cristiano sin denominación, un vendedor de tacos, al fin y al cabo. Eso es lo que eres, y no me respondiste nunca la pregunta que te hice. Carlos, hasta luego. Así me saca. Dios te bendiga. Hasta luego, porque estamos perdiendo el tiempo. Dios te bendiga. Chao, chao. No, o sea, a ver, le pregunté cuántas veces realmente que me mostrara a ver cómo la Biblia es palabra de Dios si quitamos el Sínodo de Roma, si quitamos, por ejemplo, el Concilio de Cartago, si quitamos, por ejemplo, no sé, el Concilio de Hipona, inclusive si no tenemos a la Iglesia Católica, ¿cómo demostramos que la Biblia es palabra de Dios? Y él decía que el Sínodo de Roma no es histórico. Sinceramente es la primera vez que he escuchado una cosa así, ¿no? Pero bueno, lamentablemente creo que este muchacho simplemente entró para ganar una discusión y no entró realmente para buscar la verdad, ¿no? Ustedes mismos sacarán sus propias conclusiones, pero, digamos, la realidad es que yo pertenezco a la iglesia verdadera, a la iglesia fundada por Jesucristo, y fíjense, me sacó el tema de que supuestamente la iglesia la fundó Constantino y no me lo pudo demostrar, ni con un libro del siglo IV, ni con un libro del siglo V, ni con un libro del siglo X. Ese es un invento que armaron los protestantes hoy en día, que no lo pueden demostrar. Y algún día en mi libro voy a refutar esa falacia, justamente, como ya lo he refutado otras veces. Bueno, vamos a entrar a Gerson por hacerse miembro del canal. Padre, el documento del Concilio de Roma es Decretum Gelasianum. Gracias, Arte. En el momento yo estaba pensando en la Lumen Gentium y cuando lo dije después me di cuenta que fue un error, ¿no? Que ahí me equivoqué en haber dicho la Lumen Gentium. Pero bueno, en realidad estaba hablando con un sectario, al fin y al cabo una persona. ¿Por qué digo esto? Porque era una persona que no buscaba la verdad, ¿no? O sea, que simplemente buscaba ganar una discusión. Pero gracias, Arte, porque ese era el decreto, ¿no?
y ciertamente que es histórico, no hay ninguna duda. Que ahora es muy gracioso que algunos sectarios vengan a decir que el Sínodo de Roma no existió. Claro, buscan de todas maneras quitar a la Iglesia Católica de la creación del canon, ¿no? Ese es el asunto, lamentablemente. Vamos a entrar de lleno al asunto de la infalibilidad papal, al asunto de la infalibilidad del magisterio, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora tú tomas la postura y luego empezamos a intercalarla. Ok, sí, tú empieza como te parezca, digamos, los primeros 3 minutos son tuyos, vamos a hacerlo así, digamos, 3 minutos y 3 minutos intercalados. La primera media hora sobre la sola escritura y después pasamos a la infalibilidad papal. Perfecto, bien, me parece bien. Excelente, bien. Bueno, como yo estoy acá Como yo estoy acá para defender el asunto de la sola escritura, voy a decir que la sola escritura puede ser defendida primero como doctrina, puede ser asumida como axioma o puede ser defendida desde un silogismo como un principio epistemológico. En este caso voy a decir que la sola escritura es ese principio que establece que ella misma es la única regla infalible y suficiente de fe y práctica, normando incluso a la iglesia que la recibe. No necesita ser autorizada por ningún magisterio porque es teofnusto, es decir, expresar el ser divino por extensión, no por derivación extrínseca, sino intrínseca. Posee autoridad por ser la voz misma de Dios y en ese sentido es única, singular, no puede haber otra otra autoridad que esté al nivel de ella, por lo tanto es una cualidad extensiva del ser de Dios. Los profetas nos lo demostraron, ellos hablaron con esta autoridad de las escrituras que eran extensivas del ser de Dios, y tenemos una declaración clara en 2 de Timoteo, donde Pablo le da una autoridad singular, superlativa, que es única. La escritura es theopneustos, inspirada, soplada del ser divino. En este caso voy a contrastarlo con todas las autoridades subordinadas que existen a la par de las escrituras, ya sean concilios, papas, magisterios, obispos, presbíteros o cualquier autoridad yacente con la que se puede interactuar con las escrituras. Debo dejar claro en esta ponencia que sola escritura no se opone de ninguna forma a ninguna autoridad yacente con la cual podemos interactuar. Es decir, en nuestro quehacer teológico nosotros podemos tener autoridades con las cuales podemos autoridad, y en ese sentido hacemos un reconocimiento de lo que es la tradición y su necesidad, el reconocimiento de la razón como órgano interpretativo y la experiencia, que es la mayoría de lo que hacen nuestras iglesias. Así que no va a funcionar decir que nosotros nos oponemos a la tradición, no va a funcionar decir que nosotros nos oponemos a la autoridad de los concilios, no va a funcionar decir que nosotros nos oponemos a la autoridad de la experiencia, porque eso no es sola escritura. En este debate o en este diálogo lo que yo propongo es que se aborde realmente lo que sola escritura es, derivado de nuestras principales confesiones, y lo que la propia escritura se arroga, que es esa pretensión extensiva del ser de Dios, de ser la única norma infalible, ontológica, no extrínseca, es decir, no es derivada ni está al nivel de ninguna autoridad humana ni contingente. En ese caso, creo que eso es suficiente para iniciar y poder interactuar este diálogo respecto a cuál es mi postura y la postura de la mayoría de los protestantes, aunque debo reconocer que puede haber protestantes y evangélicos que entiendan por sola escritura soloísmo bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Que sola escritura es ese compendio de libros y que fuera de ahí no hay nada más con lo que podamos interactuar. Bueno, eso no es sola escritura. Sola escritura es esta definición que estoy dando, que está contenida en la mayoría de nuestras confesiones, catecismos, concilios, etcétera. Adelante. Ok, gracias Edgar. Entonces, yo voy a poner mi tiempo, disculpen porque hablaste menos de 3 minutos, voy a poner el tiempo mío. Según lo que tengo entendido y según lo que acabas de decir, ¿no? Que sola escritura es la única regla infalible, o sea, que no necesita ser autorizada, según lo que acabas de decir, ¿no? Sin embargo, yo tengo un problema con eso, o sea, si bien has dicho que sola escritura, digamos, no tiene que ser autorizada por nadie, la pregunta sería, ¿dónde dice la Biblia? Porque esa es la pregunta obligada, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia que la sola escritura es la única regla infalible, digamos, para poder seguir, ¿no? O sea, no dice, más bien dicho, la Biblia no dice en ningún momento que la sola escritura, y cuando hablamos de sola escritura me refiero a toda la escritura, ¿no? La Biblia no dice que justamente la sola escritura es el único método infalible que no necesita ser autorizado por nada. Al menos no está claro para mí, ¿no? Por ejemplo, si vamos, digamos, a lo que es el texto de 2 Timoteo 1:13, lo que dice, lo que oíste confíalo a otros y que sean idóneos para a su vez enseñar a otros. Acá se habla de una tradición también infalible, o sea, no estamos hablando de que la sola escritura es el único método infalible, sino que estamos hablando de que también hay una tradición infalible que es tan infalible como la escritura.
Entonces, lo mismo dice 2 Tesalonicenses 3:6, dice, alejados de todo hermano que ande desconcertadamente y no según la tradición que recibieron de nosotros. Y también está 1 Timoteo 3:15 que dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Por lo tanto, la misma escritura no habla de que solamente la escritura es la única regla infalible para poder seguir, sino que habla de que la tradición también es infalible y que el magisterio también es infalible. Entonces, por lo tanto, digamos, me parece que tu argumento desde ese punto de vista no se sostiene. O sea, no se sostiene que tampoco se sostiene que la tradición y que el magisterio estén unidos, o más bien dicho, estén subordinados a la sola escritura. Eso no se sostiene, porque eso no está en la sola escritura, todo lo contrario. En la Biblia dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, y también en la Biblia justamente dice en Juan 21:25, hubo muchas cosas que Cristo dijo e hizo que no están contenidas en este libro, que eso también es infalible, lo que Cristo dijo e hizo que no están contenidos en ese libro. Y después podemos decir que del año 30 al año 55, cuando se escribieron los evangelios, hubo 25 años donde no hubo prácticamente escritura ni evangelios ni nada. Y también los primeros 4 siglos la escritura estaba en manos de poca gente, la gente se guiaba por la tradición, por lo que se escuchaba. Entonces, por lo tanto, no parece ser lo que acabas de decir, de que la escritura es el único método infalible y que lo demás está subordinado a la escritura. Si bien yo acepto que la escritura es palabra de Dios, eso lo acepto como lo acepta todo católico, sin embargo la misma escritura no dice eso, digamos, no dice que todo está subordinado, digamos, a la escritura de esa manera, ¿no? Así que ahora te paso la palabra. En efecto, el Papa no es infalible al mismo nivel porque se prende y se apaga la infalibilidad y se ha hablado poquísimas veces en infalibilidad. Señor, usted acaba de reconocer la supremacía de sola escritura. Sola escritura es que la infalibilidad de la escritura es singular, única, teofnusto, soplada, extensiva del ser divino, no derivada, ontológica. Y usted me dice, no, el Papa también participa en ese mismo nivel. No, señor, lo contingente no es ontológico. Imagínese que yo el día de mañana diga que soy omnisciente porque tengo el don de ciencia. Usted me va a escrachar, me va a decir, no, usted no puede ser omnisciente. Entonces, utilicen otra palabra. Utilicen participación funcional, utilicen participación derivada, pero resulta que se hicieron llamar infalibles. Ahora la carga de la prueba está sobre usted y usted tiene que probar esa infalibilidad. Deje de tratar de construir el caso desde la historia, porque la historia no trata con estos presupuestos. Mire, imagínense que como historiador intento ver si Alejandro Magno cruzó el río Volga. Yo digo, lo cruzó porque Dios se metió ahí. Los historiadores no hacen eso y la patrología tampoco trabaja con esos presupuestos. La infalibilidad tiene presupuestos epistémicos y filosóficos. Pruebe la infalibilidad. Adelante. En realidad, Pacheco, me estás pidiendo algo que no estás dando tú. Voy a desarrollar esto ahora, ¿no? Pero tú me estás pidiendo que yo pruebe la infalibilidad cuando tú no me estás probando tampoco que solamente la escritura es infalible. Y por otra parte, tendrías que tú probar que el Papa no es infalible en todo caso, porque eso fue lo que dijo el mismo Lutero, que el Papa no es infalible y que solamente la escritura. Tendrías que tú probarme a mí, digamos, en la escritura donde se dice que el Papa no es infalible. Ese es el asunto, ¿no? O sea, me estás pidiendo a mí que yo, justamente, me estás poniendo en mí la carga de la prueba, por decirlo así, ¿no? Cuando en realidad tendrías que ser tú el que pruebe que el Papa no es infalible, porque eso es lo que el protestantismo hizo. Nosotros existimos desde el principio, nosotros justamente existimos desde Pedro, desde los apóstoles. Fue el protestantismo quien dijo que, digamos, solamente la escritura es el único método infalible. Entonces, me estás pidiendo a mí que yo pruebe la infalibilidad papal, cuando en realidad tú deberías probar que el Papa no es infalible. Yo recién lo que te acabo de decir es, y eso es de secundaria también, porque eso justamente no lo entendiste, yo dije que la infalibilidad de las escrituras no es ontológica, ¿no? Y te lo probé, así como el Papa, así como en el Concilio de Jerusalén, ahí mismo. Tanto Pedro, que habló primero, como Santiago dijo, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. También Marcos fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir el Evangelio de San Marcos. Está derivada de parte de Dios, obviamente es palabra de Dios, pero porque Dios le deriva a esa persona que escribe el Evangelio, lo mismo se lo deriva a Marcos, se lo deriva a Lucas, se lo deriva a Juan, se lo deriva a los profetas, y también se lo deriva al Papa y a los obispos. Por ejemplo, hay también un pasaje bíblico que dice, Simón, Simón, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y una vez tú, convertido, confirma a tus hermanos. Significa
confirma a tus hermanos en la fe, es obviamente, ¿no? Después, otro texto bíblico que podemos citar, que me parece que acá es súper importante citar este texto bíblico, es en el momento que Cristo se está despidiendo, le dice: Simón, hijo de Jonás, me amas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta. Justamente Cristo prometió la asistencia del Espíritu Santo hasta el final de los tiempos. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esa asistencia del Espíritu Santo y todo lo que acabamos de decir, el poder de atar y desatar, el tema del cordero, o sea, apacienta mis corderos, que le está confiando el rebaño de Jesucristo, en definitiva. Todo eso muestra que, si bien Pedro fue el primer papa de Roma, o sea, el primer obispo de Roma, no solamente eso es para Pedro, sino para todos los demás papas, porque justamente si eso no era para todos los demás papas, ¿qué es lo que pasaba? Directamente la promesa de Cristo, que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, no se iba a cumplir. ¿Por qué no se iba a cumplir? Porque iban a surgir justamente 60.000 denominaciones que iban a decir una cosa a unos, decir una cosa a otros, decir una cosa a los luteranos, otra cosa a los metodistas, otra cosa a los calvinistas, y prácticamente si todos decimos cosas contrarias, ahí no está el Espíritu Santo. Obviamente tiene que haber una autoridad infalible que justamente dé el curso, ¿no? Con consensos, con papas, con presbíteros, con obispos, con autoridades, con nada. Lo único que decimos es que la autoridad final, la única que puede ser infalible por esa pretensión, tiene que ser la palabra eterna de Dios. Si usted ya lo reconoció una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de que el Papa no es infalible, sino que participa de forma derivada, este debate se acabó hace mucho, porque está reconociendo justamente lo que la Escritura dice, que fuera de la Escritura no puede haber autoridades al mismo nivel, siempre tiene que haber autoridades derivadas, subordinadas, y solo la Escritura se mantiene por sí misma. Eso es solo la Escritura. Sí, yo no dije en ningún momento, yo no dije en ningún momento, digamos, que el Papa era infalible en todo, como tampoco dije en ningún momento que el Papa nunca era infalible. Y por otra parte, Pacheco, digamos, las escrituras fueron definidas, el canon fue definido en un concilio, el canon fue definido en el concilio de Cartago, en el sínodo de Roma, es decir, si no hubiese estado ese concilio, no hubiésemos tenido canon. Esa es la realidad. La escritura tiene la autoridad derivada de parte de Dios, como también lo tiene el Papa, de la misma manera que lo tiene la Escritura, ¿no? Esa es la realidad, y eso, mal que te pese, es así, ¿no? Así como el canon, digamos, así como Marcos, Juan, Lucas, como todos ellos han recibido la inspiración de parte de Dios, también el Papa, cuando hace algo infalible, cuando hace algún dogma, cuando define un dogma, que no lo define el Papa solamente, lo define junto con todos los obispos, y al mismo tiempo hay reflexiones teológicas de siglos. Muchas veces se toma 500 años para definir un dogma, porque hay páginas y páginas. No es que el Papa se levante y dice voy a definir un dogma, la cosa no funciona de esa manera. De hecho, los dogmas son muy poquitos en la Iglesia Católica, la gran mayoría de las cosas no son dogmas, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, que me parece que acá es importante. Cuando me citaste muchas veces el catecismo, que bueno, que la Escritura es Cristo mismo, un montón de cosas, ¿no? La Escritura, por ejemplo, una traducción, ya hay un montón de partes que no son palabra de Dios, porque están mal traducidas, por ejemplo. Hay un montón de partes que no son palabra de Dios. Eso es así, una traducción, ¿no? No es palabra de Dios, por ejemplo, lo que está mal traducido. Es palabra de Dios en todo caso el texto original, obviamente, y es palabra de Dios la traducción correcta. Pero, por ejemplo, en varias de las versiones bíblicas dice las palabras hebreas pierden mucho sentido cuando se traducen, ¿no? Entonces, Cristo es la Escritura, pero eso hay que entenderlo en cuanto que Cristo fue el que inspiró. Lo mismo el Espíritu Santo fue el que inspiró a los agiógrafos. No es que la Escritura es, digamos, la palabra de Dios en el sentido de que es Dios hablando al estilo, digamos, con voz divina. No es eso. Las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios inspirada a los hombres. Es Dios mismo quien inspiró a los hombres a escribir lo que escribieron. Como también es Dios mismo el que inspiró al Papa y a los obispos a sacar el dogma de la Asunción, el dogma de la Inmaculada, los dogmas que justamente la Iglesia tiene. Eso es así, digamos, y la autoridad es derivada del mismo Dios en todos los casos, tanto para la Escritura como para, digamos, el Papa. Y también, digamos, nosotros los católicos tenemos la Escritura, la tradición interpretadas por el magisterio de la Iglesia. Cosa que lo que tenemos que decir acá es, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Tú dices, bueno, la Escritura no es necesario ningún concilio, no es necesaria ninguna declaración dogmática. No fue así.
porque de hecho hubo concilios que justamente formaron el canon bíblico, hubo concilios que formaron el canon digamos, de la Iglesia. Y con respecto a lo que preguntabas de la infalibilidad papal en los concilios, el concilio que definió la infalibilidad papal fue en 1870, Pastor Eterno. Los otros concilios no definieron la infalibilidad papal, pero hablaron de la infalibilidad papal. El cuarto concilio de Constantinopla, en el capítulo 3, la parte 17, eso es del 515. Lo puedes buscar si quieres, lo mismo. Está el concilio de León en 1274, está el concilio de Trento, que mencionaron el tema de la infalibilidad papal. No lo declararon dogma, porque hasta ese momento no se había atacado esa verdad, pero siempre la Iglesia ha creído en todo esto. Lo que sepas es que yo no reconocí en absoluto que, digamos, la infalibilidad de las Escrituras y la infalibilidad del Papa eran distintas, ¿no? Yo lo que te estoy diciendo, y que te lo dije al inicio, es que tanto las Escrituras como, digamos, el Papa tienen su infalibilidad derivadas de Dios. Y tú no pudiste probar, y te lo vuelvo a repetir, o sea, me probaste con una palabra griega, digamos, ¿no? Supuestamente, con esa palabra que utilizaste, ¿no? Que la Escritura es por sí misma infalible. Cuando en realidad en ningún momento me probaste, en ningún momento lo hiciste, que toda la Escritura es infalible por sí misma. No hay no me citaste ningún texto de la Escritura, ningún texto de la tradición, ningún texto ni siquiera de tu propio magisterio, empezando por ahí, ¿no? Pero después lo que te voy a decir es lo siguiente, Pacheco, que me parece que esto es importante. San Agustín, si hablas de qué papa, o sea, qué santo padre habló de que el papa puede ser infalible, bueno, aunque San Agustín no lo dice directamente, pero San Agustín en su respuesta a Manes dice: no creería en los evangelios si no fuese por la autoridad de la Iglesia Católica. Eso lo dice San Agustín. Y ahí está justamente San Agustín mostrando que la autoridad de la Biblia, por decirlo así, que sabemos que la Biblia es palabra de Dios, porque lo dice la Iglesia Católica. Y cuando hablamos del Papa, si hablamos, por ejemplo, de San Cipriano de Cartago, año 258, ¿no? Dice: queda encargado por derecho divino al romano pontífice y declarado por él, ovejas y corderos, pastores y ganados, todos son súbditos suyos. O sea, eso lo dijo San Cipriano de Cartago en el 258. Con respecto a la infalibilidad papal, lo que hay que decir es que en el concilio de Nicea, una de las cosas que hay que pensar en este punto es importante, ¿no? En el concilio de Nicea se tuvo que definir que Cristo es Dios, se tuvo que definir que Cristo es Dios, porque justamente no se había definido antes de que Cristo es Dios, ¿no? Y sin embargo todo el mundo lo creía, todo el mundo creía que Cristo es Dios, que Cristo es verdadero hombre, verdadero, pero surgió el arrianismo y se tuvo que probar que Cristo es Dios de alguna manera con un concilio, aunque en realidad se tuvo que reafirmar. Podemos decir en ese sentido que este texto de Mateo que estoy citando, después hubo una reflexión teológica, como también tuvo que haber una reflexión teológica con respecto al arrianismo. Y, dicho todo esto, en el cuarto concilio de Constantinopla, en el año 515, ahí se declaró por primera vez que el Papa era infalible. Como también sucedió en el concilio de León en 1274, y como también se ocurrió en 1474 en otro de los concilios católicos y en el concilio de Trento. Recién, obviamente, que se declara el dogma de la infalibilidad papal en 1870, pero ya todos esos concilios habían dicho que el Papa era infalible. Al igual que pasó con Nicea, hasta que alguien no atacó esa verdad, no se sacó un dogma, porque la Iglesia no saca un dogma para cada verdad. Los dogmas son muy poquitos, justamente por eso el Papa no habla dogmáticamente todo el tiempo, ¿no? Justamente cuando se ataca una verdad que siempre la Iglesia creyó, es que justamente, digamos, se declara muchas veces el dogma. Estrada.
Estás silenciado, amigo. Muy buenas noches, señor Veroch. Mucho gusto saludarlo y de poder participar acá en su programa. Soy protestante de una manera llamada así, pero básicamente soy cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo. Así que si usted tiene un tema que pudiésemos tratar, sería excelente. Muy buenas noches a su muy querida y respetable audiencia y esperamos que el compartir en esta hora sea de bendición para todos. Perfecto. Bueno, no sé, podemos tratar varios temas. ¿Por qué no hablamos de sola escritura? Me parece muy bien. En el caso, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres tener una conversación conmigo sobre el tema para discernirlo? ¿O qué denominación eres? Dejémoslo como cristiano, es decir, creo que esa segmentación que hacemos es una segmentación inválida y de alguna manera, pues, y no es que me avergüence ni nada por el estilo, simplemente creo que no aporta ni agrega nada al tema que se quiera tratar en este momento, que sería, en este caso, la sola escritura. Pero si realmente, ¿tienes denominación o no? No soy ni unicitario, no soy ni siquiera tampoco mormón, no soy testigo de Jehová. Sí, mi pregunta es, ¿aceptas tradición reformada, si quiere ponerlo así, de tradición reformada. ¿Y aceptas la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad, o sea, eres cristiano en ese sentido como claro, los cristianos que aceptan la Santísima Trinidad, como un Dios de tres personas. Claro. Y es que ese es el punto, es decir, generalmente la reforma siempre va a depender las doctrinas esenciales de la fe cristiana. No podemos decir que ni que Cristo no sea Dios, ni que no sea engendrado, ni que el Hijo es el Padre, nada de eso. No, sería inconsistente, incoherente. Y recordemos que la tradición reformada, pues es una tradición que pues trae, ¿cómo se llama? Trae mucho del tema eclesiástico e histórico, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Digamos, el principio de sola escritura, ¿tú cómo lo entiendes? Como todos los mencionamos, que es un principio, partamos de que es un principio en el que la escritura es la máxima autoridad infalible o inerrante, si lo hablamos es como por ser escrituras inerrante, y no hay ninguna otra autoridad puesta por Dios que esté al mismo nivel de la inerrancia o infalible de la escritura. Creo que en ese principio todos nos debemos de basar. Por lo tanto, cuando la reforma llama ad fontes, ¿verdad? Regresar a las fuentes, refiere a regresar a los principios esenciales de la revelación divina. Si decimos que la Biblia es palabra de Dios, decimos entonces que Dios provee para nosotros la revelación esencial para que nosotros podamos relacionarnos con el Dios infinito, el cual nos ha amado con amor eterno y nos ha dado a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está muy bien. Yo particularmente creo en la Sagrada Escritura. No soy sola escritura, ciertamente que no soy sola escritura, pero este es un tema que y Hans Estrada es tu nombre, ¿verdad? Correcto, señor Veroch. Bueno, este es un tema que realmente yo lo he conversado con muchos hermanos de otras denominaciones, ¿no? Y siempre les he dicho, ¿no? A mí me suena, por ahí estoy equivocado, pero a mí me suena a un fideísmo, porque es como que yo no veo que la escritura justifique el principio de sola escritura. No hay ninguna parte de la escritura que hable de ese principio, al menos que me lo puedas mostrar en concreto, ¿no? O sea, ¿hay alguna parte de la escritura que habla de ese principio? Bueno, si decimos, y está implícito, es decir, sería solicitarme algo que está implícito
y explícito, ¿no? Si nosotros consideramos que la palabra de Dios es theonustos, soplada, insuflada por Dios, y que cada una de las palabras que están descritas o están impresas hoy en nuestra escritura o en la Biblia, entendemos que esa escritura no va a contener ni un solo error y tampoco nos va a conducir al error, porque es Dios el que está proveyendo el medio para que nosotros podamos relacionarnos y conocer el plan redentor de salvación para nuestras vidas. Si nosotros decimos entonces, pruébame con la Biblia, ¿en dónde está el principio de sola escritura? Sería como una redundancia por ahí, debido a que entendemos que todos los cristianos, escúchenme bien, ortodoxos, católicos y protestantes, estamos de acuerdo que la Biblia es palabra de Dios. Estableciendo entonces que la Biblia es palabra de Dios, no hay nada más autoritativo sobre la faz de la tierra que la misma palabra que hoy conocemos como palabra de Dios. Hubo algo que estuvo arriba de la palabra de Dios en un momento determinado. Fue el verbo hecho carne, Cristo Jesús. ¿Qué le parece eso? Entonces, mira, el tema está que, por ejemplo, que la Biblia es theopneustos, está en 2 Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, Timoteo fue escrito en los años 60, por ejemplo, y el Apocalipsis fue escrito en los años 90. Ahí no delimita qué es toda escritura. No se delimita qué es, por ejemplo, no sé, el Apocalipsis, las cartas de San Juan, el pastor de Hermas, el libro de María Magdalena, no sé. O sea, ahí no se delimita cuál es la escritura. Y después, sí. por otra parte, lo que quiero decir al respecto es, me dijiste recién, si entendí bien, que este principio es un principio intrínseco en la escritura. Eso fue lo que entendí. La verdad que yo podría ponerme a escribir un libro, por ejemplo, estoy escribiendo un libro actualmente, podría ponerme a escribir un libro y podría decir, por ejemplo, esto es palabra de Dios y esto tiene que ser creído. Es decir, si vamos al caso, los musulmanes también creen que el Corán es inspirado. Los budistas creen en sus libros. Otros creen, por ejemplo, los hinduistas creen en los libros sagrados de la India. Entonces, el punto es el siguiente. ¿Cómo sé yo que ese libro que dice, porque además, por otra parte, hay otras objeciones, no las voy a decir todas, ¿no? Pero el punto está, no hay ninguna parte de la escritura que yo sepa que delimite, por ejemplo, que hay 46 libros de un lado, 27 libros de otro, como que no se delimita cuál es realmente la escritura que se tiene que creer, ¿no? Entonces, vuelvo al principio anteriormente, ¿no? No, veo un fideísmo acá no veo realmente un principio probado. Ok, déme un momento, solo voy a buscar. Ok. El mismo Jesús nos da el término sadkuo en el que podemos nosotros decir, por ejemplo, sobre el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 16, el mismo Señor Jesucristo nos dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Es decir, todo lo que nosotros entendemos del Antiguo Testamento, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Entonces ahí nos da un término tatudo, por lo menos del Antiguo Testamento. Ya ahí le di una respuesta del contenido de lo que nosotros consideramos hoy como palabra de Dios. Uh-huh. Ahora, Pedro, le dice de las cartas de Pablo, ¿verdad? Que dice,
como las cartas de Pablo, como las otras escrituras. Ahí ya nos da a nosotros la introducción de los términos apostólicos en los que nosotros debemos de creer. Tercero, nunca se consideró la mayoría de escritos, nunca se consideraron muchos escritos como palabra de Dios. Y nosotros acudimos a un término en el que nosotros creemos en la preservación de las escrituras. Entonces, siendo la palabra preservada, esa es la que nosotros tomamos como escritura. Ahora, todos nosotros partimos en algún momento de algún tipo de fideísmo. Lo único es que vamos a pensar, tenemos que delimitar en quién vamos a confiar. Bueno, el católico confía en el magisterio y su confianza está plenamente en el magisterio y en los hechos apostólicos, no en los hechos, perdón, en la tradición. Ahora, ninguno de estos dos pueden corroborarse o llamarse que son infalibles, ninguno de estos dos anteriores. Sin embargo, nosotros como cristianos, creemos en un Dios todopoderoso que ha resguardado su palabra y que ha llegado hasta nuestros días. Y recibimos de Dios esas escrituras como palabra de Dios. Y habrían otros componentes adicionales que podríamos revisar, como la no contradicción, como la preservación, etcétera, ¿no? De por qué nosotros creemos que los escritos que hoy tenemos son la palabra de Dios y no otros más. Concretamente, cuando Jesús dice la ley y los profetas, no estaba escrito el Nuevo Testamento, si vamos al caso. No estaba escrito ni Juan, ni Marcos, ni Lucas. O sea, dice la ley y los profetas llegan hasta Juan. Y después, obviamente Jesús ahí dice, yo soy el que trae la nueva alianza, es lo que quiere decir. Sin embargo, ahí Jesús no dice, va a aparecer el Evangelio de San Juan, va a aparecer el Evangelio de San Marcos, va a aparecer el Evangelio de San Lucas. Tampoco dice, por ejemplo, las cartas de San Pablo son inspiradas, ¿no? Ese es el punto. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, de los años 30 a los años 55, que se escribió, por ejemplo, la primera carta, y algunos dicen que se escribió Marcos, el primer evangelio, ¿no? De los años 30 a los años 55, los primeros 25 años, no hubo, no hubo escritura. Todo se manejaba por tradición oral. Y de hecho, por ejemplo, si vamos a 2 Timoteo 2.2, por ejemplo, ¿no? Vamos a 2 Timoteo 2.2. Lo voy a poner acá como para que... Acá, por ejemplo, dice en 2 Timoteo 2.2, dice, y todas las cosas que escuchaste de mí en presencia de muchos testigos, todas las cosas que escuchaste de mí en presencia de otros testigos, confíaselo a otros hombres capaces de enseñar a otros, calificados para enseñar a otros, ¿no? Es decir, ahí se está hablando de que la predicación no fue realmente una predicación, no fue escrita, la predicación fue oral. Y tenemos un texto más explícito que, por ejemplo, es 1 Corintios 11, 1, 2, donde ahí habla de alejarse de todos aquellos hombres que andan errantes y no según la tradición de los apóstoles. Entonces, por lo tanto, ahí se habla nuevamente de una tradición. Lo mismo tenemos 2 Tesalonicenses 3:6, o por ejemplo tenemos otro texto que es 2 Tesalonicenses 2:15, que nos hablan todos de tradición. La Biblia en ningún momento habla de sola escritura. La Biblia habla de tradición. Y es más, también, por ejemplo, en la carta a Timoteo se dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad.
no solamente que la iglesia, no solamente que la Biblia no habla solamente de sola escritura, no dice en ningún momento que la escritura sea la regla infalible que todo cristiano tenga que seguir, sino que habla de la tradición y habla de la iglesia, ¿no? Por ahí tú acá me vas a responder, bueno, sí, pero en realidad la tradición, la iglesia están sometidas a la escritura. ¿Dónde está eso en la Biblia, que están sometidas a la escritura? Porque, por ejemplo, también, si vamos al caso, yo podría poner esta objeción, y es una objeción que te puedo poner ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, la objeción que yo pondría es Marcos, Lucas, Juan, Mateo, eran todos seres falibles. O sea, Marcos era pecador, al menos que alguno piense que Marcos no tenía el pecado original, pero Marcos era pecador, Juan era pecador, lo mismo Lucas era pecador, eran todos pecadores. Y sin embargo, tú crees que ellos escribieron algo que es infalible. Lo mismo, por ejemplo, tú crees que Pablo era infalible cuando escribió sus cartas, o tú crees que, por ejemplo, Pedro era infalible cuando escribió sus cartas. Entonces no veo correlación en todo lo que estás diciendo con una demostración del principio de sola escritura. Ok, bueno, en principio no ha abordado los puntos importantes que le he mencionado y creo que eso sería bueno también. Bueno, yo puedo seguir respondiendo, pero también sería bueno que interactúe con las propuestas que estoy dando, porque lo que estoy proponiendo también es válido. Y es tan válido que la Iglesia Católica o la Iglesia Romana también toma estos mismos elementos que yo le mencioné como verdaderos y válidos. Entonces, sería bueno que también interactuara con lo que le estoy proponiendo. Ahora, sí, a ver, sí, definitivamente la Biblia no habla no aparece sola escritura, ¿no? Es decir, si usted me dice, Hans, muéstrame dónde dice sola escritura. Bueno, está en el mismo lugar donde aparece la palabra Trinidad o donde aparece la palabra unión hipostática. Ahí, en ese mismo lugar aparece. Entonces, sería una situación en la que me está pidiendo que llene un espacio de algo que no va de acorde y para no ser grosero, ¿verdad? No quiero usar las palabras fuertes, pero que no van de acorde a lo que la verdad establece. Ahora, en el Salmos me dice, ¿dónde dice que las escrituras tienen que estar sobre todas las cosas? Bueno, realmente la escritura y el magisterio, yo le puedo mostrar que no están a la misma altura de las escrituras como autoritativas. En el Salmo 138, versículo 2 al 6, Salmo 138 del 2 al 6, ustedes lo pueden leer completo, pero nos dice explícitamente, porque tú has exaltado tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es decir, aquí si usted quisiera decirme que la tradición tiene los mismos rasgos ontológicamente divinos, infalibles, como lo es la escritura, las escrituras, tendría que mostrar un texto que esté al mismo nivel como el que acabo de mostrar. Tu palabra está por sobre todas las cosas. Eso le da a la Biblia un rasgo autoritativo, sobre todo aquel que quiera permanecer en la voluntad de Dios y conocer lo revelado por Dios. Entonces ya desde ahí yo le puedo decir que la tradición no tiene ese mismo rango. Estamos claros que la Biblia no apareció de la nada, pero increíblemente todos nosotros estamos de acuerdo de que las escrituras
aparecieron muy pronto. Es más, la primera epístola canónica que nosotros tenemos en nuestra Biblia aparece 18 años después de la muerte de Jesucristo. En tan solo 18 años, la primera carta apostólica aparece en las iglesias. Y estoy hablando de la iglesia de Gálatas. Y no solamente eso, los evangelios aparecen aproximadamente y en un promedio alrededor de 30 años después de la muerte de Cristo. ¿Qué nos dice esto? Que los apóstoles se apresuraron a dejar por escrito lo que ellos habían recibido. Y lo importante para nosotros es cuál es el motivo por el cual los apóstoles se apresuran a hacer todas estas referencias que hoy conocemos como Nuevo Testamento, y por qué no se confió plenamente en la tradición. Mira, te voy a interrumpir ahí, discúlpame, ¿no? Primero es toda interpretación tuya, voy a decirlo así, ¿no? Porque lo del Salmo, no estaban escritos los evangelios cuando se escribieron los Salmos, amigo. Y también el texto de 1 Corintios 11, 1, 2, por ejemplo, dice de alejarse de todos aquellos que no siguen la tradición de los apóstoles, la tradición heredada por los apóstoles. O sea, está dando una orden fuerte. Si yo tuviese que usar mi interpretación, por ejemplo, tendría que decir, bueno, mi interpretación es que ahí la tradición es más fuerte que la escritura. Lo mismo, por ejemplo, si tuviese que interpretar la tradición en Juan 21, 25, ¿no? Que dice, muchas cosas hubo aquí que Cristo dijo e hizo que no están contenidas en este libro. Y Cristo dijo muchas cosas de modo oral. Cristo es Dios, obviamente esas cosas de modo oral también eran palabra de Dios, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto, ¿no? En que lo que estás citando, el punto es el siguiente, ¿no? Que me parece que es un punto acá central. Los apóstoles se apuraron a escribir los evangelios. O por ejemplo, el Salmo tanto dice que su palabra es eterna. O sea, podemos citar 10.000 citas bíblicas, ¿no? Pero el punto está que realmente ninguna de esas citas bíblicas delimitan en qué tenemos que creer, qué es lo que está inspirado, no delimita nada de eso. Y justamente mencionaste el tema de los concilios y unión hipostática. Trinidad, bueno, está en el mismo lugar donde aparece la unión hipostática. Es a favor mío eso, porque justamente fue un concilio el que definió el tema de la unión hipostática. O, por ejemplo, se condenó, por ejemplo, a Nestorio, un concilio, el concilio de Éfeso que condenó a Nestorio. No fue sola escritura, fue un concilio. Lo mismo, por ejemplo, si hablamos de la Trinidad, ¿no? Fue un concilio el que definió el dogma de la Santísima Trinidad. O, por ejemplo, no sé, el Verbo encarnado, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, fue el concilio de Nicea. O sea, todo eso no es sola escritura, se necesitó de una autoridad para poder decir esto es lo que se cree y esto es lo que no se cree. Esto es lo que se cree y esto es lo que tenemos que rechazar. No salió de la sola escritura solamente, ¿no? Ese es el punto. Entonces, todo lo que dijiste en ese sentido es a favor más bien del catolicismo, ¿no? Que nosotros no creemos en la sola escritura. Creemos en la escritura, sí, pero no en la sola escritura. Ahí está el punto, ¿no? Y después otra cosa que lo que te quiero decir, Hans, que obviamente que tanto los ortodoxos, los católicos, los protestantes, todos creemos que la Biblia es palabra de Dios y todos creemos en la Escritura como palabra de Dios y como inspirada. Pero yo ahí siempre le digo a mis hermanos protestantes, ¿crees por los mismos motivos que yo creo? Bueno, bienvenido al catolicismo en ese caso. Ahora, si tú lo que crees es sola Escritura y que la Escritura es la única regla infalible para poder determinar nuestra fe, me lo tendrías que mostrar, pero con la escritura, porque justamente eso fue lo que dijo Lutero, ¿no? Lutero al fin y al cabo dijo,
Solamente la Escritura es la única regla que todo cristiano tiene que seguir. Y con la Escritura, hemos visto, no lo puedes probar. Bueno, sí, lo probé. Es más, sería bueno, ¿verdad? Que el mismo nivel de la tradición estuviese al mismo nivel de lo que yo le presenté sobre las Escrituras. Sin embargo, yo puedo demostrar que ya en los mismos labios del mismo Señor Jesucristo, rápidamente la tradición empezó a corromperse. Cuando Cristo le dice, si yo quiero que éste quede hasta que vea el reino, entonces allí todos empezaron a decir que Juan nunca iba a morir, sino hasta que Cristo regresara. Tiene que venir el apóstol Juan a decir, no, señores, yo no estoy diciendo, nunca se dijo eso. Es precisamente por eso que a lo que usted no responde, es decir, yo le digo por qué es que los apóstoles se apresuran a escribir los evangelios y todos los escritos. ¿Y por qué no se pone en ese mismo punto de la tradición? Precisamente por eso, señor Veroch, porque la tradición es fácilmente corrompible y mal entendida. Yo puedo entender la tradición de una manera hoy y otro lo puede entender de otra manera después. A tal punto que, por ejemplo, las interpretaciones de la tradición el día de hoy se han corrompido mucho. Yo podría traer un tema a tratar en este momento, ¿verdad? Sí, la tradición, por ejemplo, ha avalado la infalibilidad papal desde los apóstoles hasta nuestros días. O si la tradición avala la asunción de María desde los apóstoles hasta nuestros días. Si a mí me demostrasen, por ejemplo, alguna de estas funciones dentro del catolicismo o dentro de la tradición, que la tradición soporta eso, podría decir yo que sí, pero ¿qué hace el católico en este sentido? Dice, no, la tradición lo cree, pero ¿cómo lo podemos resguardar? ¿O cómo lo podemos responder? No hay forma de poder decir que la infalibilidad o la asunción de María pudiesen ser respaldadas por la tradición. Ahora, una salida fácil, señor Veroch, siempre es lo mismo. Es decir, no crean que es la primera vez que converso con un católico y siempre me sucede lo mismo. Yo presento un texto y le digo, mire, sobre todas las cosas está tu palabra. Y siempre me dicen, esa es tu interpretación. Pero yo no estoy interpretando, yo estoy leyendo lo que la Biblia dice, literalmente. Lo que usted tendría que decir, si usted quisiera, ¿verdad? Es decir, no, señor Hans. Aquí, sobre todas las cosas, significa sobre qué, sobre el agua, sobre el mar, sobre qué. Es decir, yo no estoy interpretando las escrituras y eso es algo que no sé si es una forma fácil de poder decirle al cristiano, esa es tu interpretación porque no tienes magisterio. No, yo no tengo magisterio, pero tengo la palabra de Dios y igualmente soy sostenido por el mismo Espíritu Santo, que estoy seguro que nos va a guiar a todos a la misma verdad. Y a mí, la Biblia, a mí me guía la Biblia y el Espíritu Santo me guía a la Biblia y a Cristo Jesús y a la cruz a conocer la obra redentora de Cristo. Entonces, ahí creo que es un punto que usted debería de interactuar con eso, señor Veroch. Bueno, ante todo, me parece que estás confundiendo varias cosas. Cuando dices que la tradición empezó a corromperse, si dices tal cosa, entonces San Pablo es un mentiroso, que San Pablo en 2 Timoteo 2:2, en 2 Timoteo 3:6, en 1 Corintios 1:11, en 1 Corintios 11:1-2, todas las veces dijo de, por ejemplo, seguir la tradición de los apóstoles, ¿no? Entonces, si es así, ahí te contradijiste porque San Pablo lo que está diciendo entonces es que hay que seguir una tradición corrompida, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, lo que pides, ¿no? Si llevamos al caso de que la tradición, a ver, ¿dónde está la infalibilidad papal? Ciertamente que el dogma de la infalibilidad papal no se definió, no se definió inmediatamente, como tampoco se definió inmediatamente el dogma de la divinidad de Jesucristo. O sea, para definir el dogma de la divinidad de Jesucristo, fue necesario un hereje como Arrio, que por ejemplo cuando Arrio salió, fue ahí que se declaró, el concilio de Nicea declaró la divinidad de Jesucristo.
pero muchas veces la iglesia no sacó dogmas porque en ese momento no era necesario sacar un dogma. Todo el mundo creía esa verdad y nadie la había atacado, empezando por ahí, ¿no? Por ejemplo, si vamos al caso, si vamos al mismo San Juan Crisóstomo, que San Juan Crisóstomo era un padre oriental, un patriarca justamente de Oriente. Él decía, no dijo Cristo a Pedro, si me amas, haz milagros, sino que le dijo, apacienta mis ovejas en todo el mundo, dándole más honor que a todo el resto de los apóstoles. Eso está en la homilía 46 y 47. Lo mismo en el concilio de Sárdica, que era un concilio que estaba entre el patriarcado de Roma y Bulgaria. Ahí en ese límite decía, escríbase al obispo de Roma, y si él juzgare que ha de renovarse el juicio, renuévese sin dudarlo. Eso está en el canon 3 del concilio de Sárdica, por ejemplo. Y si vamos al caso, el concilio ecuménico de Éfeso dice, a nadie es dudoso, antes bien por todos los siglos fue conocido que el santo y muy bienaventurado Pedro, y príncipe y cabeza de los apóstoles, columna y fundamento de la fe de la Iglesia Católica, recibió las llaves del reino de manos de Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano, y a él ha sido dado el poder de atar y desatar los pecados, y en él y sus sucesores vive y juzga hasta el presente siempre. Este fue discurso de Felipe, legado del Sumo Pontífice, sesión 3. Y también podemos citar el concilio de Calcedonia, porque el Santísimo y Bienaventurado Papa León, arzobispo de la gran antigua Roma, a través de nosotros, junto con el 3 veces bienaventurado Pedro, el apóstol glorioso y roca de la Iglesia Católica que conserva la fe ortodoxa. Ha hablado Pedro por boca de León. Y eso está en las actas del concilio, sesión 3, por ejemplo. Eso también está en la tradición, pero claro, el punto está que las iglesias de ustedes en esos momentos no estaban, ¿no? Ese es el asunto. En cambio, sí estaba la Iglesia Católica en ese momento, porque fue la Iglesia Católica la que formó la Biblia en el concilio, en el Sínodo de Roma, en el 382, también en Cartago, también en Hipona. Pero, por ejemplo, el principio de la sola escritura no está en ningún momento, y si es verdad que la tradición empezó a corromperse, entonces Pablo nos mandó seguir una tradición corrompida. Y después, por otra parte, lo que te puedo decir, querido Hans Estrada, es que, digamos, si Pablo nos mandó a seguir una tradición corrompida, Cristo nos mandó seguir una tradición corrompida, porque Cristo le inspiró a Pablo eso de manera infalible. Entonces, todo lo que estás diciendo, no solamente que no demuestra sola escritura, sino que además está basado en falacias, en muchas cosas. Ese es el punto. Bueno, Hans, si me da chance para una última chance sobre esto. Sí, una última intervención y te doy 3 minutos para responderme y después bueno, tenemos... está corrido porque hay bastante que tratar. Entonces, en principio, no estamos hablando de autoridad. Cuando estamos hablando de la autoridad que usted me cita, no me confundió o no entendió lo que quise decir o quiso responder con algo que no viene al tema con la finalidad de decir salí airoso, pero no. Lo que yo le dije o lo que le hablé fue sobre la infabilidad papal. No se ha creído la infabilidad papal desde los apóstoles hasta nuestros días. Esa es una innovación teológica que se promulga en Concilio Vaticano II, si no mal recuerdo ahorita la fecha. No, entonces, primero. Entonces, es hasta ese momento que se instaura, y en ese momento no hay ninguna situación por la cual la iglesia tenga que responder ante un tema de infabilidad. El problema siempre ha estado. Los ortodoxos no creen en la infabilidad papal. Si hablamos de iglesias, ¿no? Porque yo creo que solo hay una iglesia. Pero si hablamos de iglesias, los ortodoxos tampoco creen en la infabilidad papal. Entonces, usted me dice, es que todos los cristianos han creído. No, no todos los cristianos lo han creído.
Esa es una innovación temprana. Ahora, miremos a ver algunos padres de la iglesia que hablan que apelan a la escritura como fuente primaria de autoridad, ¿sí? Hoy lo voy a poner una de las citas. Mira, por ejemplo, dice, los padres apostólicos de Justo L. González, en la página 88 del año 2002, nos dice, los padres apelaban a las escrituras como fuente primaria de la autoridad, aunque respetaban la tradición, la sometían al juicio de todas las cosas. Y otra cosa más. ¿Quién dice eso? Justo L. González, en su libro de los padres de la iglesia, en la página 88 del año 2002, dice eso. Julio González, no es ningún santo padre, perdón, entendí entonces. Sí, ok, vamos a mencionarlo ahí. Sí, vamos a mencionar. Ahora, mencionaba algo sobre la tradición apostólica. Es decir, es que nosotros seguimos la tradición apostólica, señor Veroch. Nosotros seguimos la tradición apostólica. ¿Y cuál es esa tradición apostólica que seguimos? Lo que está en las escrituras. Por eso nosotros también somos apostólicos, porque seguimos lo que está escrito en el Nuevo Testamento por parte de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, porque hay que mencionar que no todo lo que se menciona fue escrito directamente por los apóstoles. Entonces, sí seguimos una tradición en ese sentido. Por ejemplo, Justino Mártir, por ejemplo, usted me decía que no. Justino Mártir dice, la palabra de verdad es enviada por Dios. No hace falta preguntarse que por pruebas acerca de lo que se afirma, puesto que no hay otra prueba más allá de sí misma. Ireneo de León dice, nos dice así, ellos citan textos que no se hallan en las escrituras, citando, por cierto, una tradición no escrita, Ireneo de León. Tenemos que ir cortando, amigo. Lo que yo te quiero decir, deja terminar con esta. Tenemos que, bueno, lee ese Santo Padre y ya está, ¿ok? Ok, dice, y termina, enredan el orden y el texto de las escrituras y separan los miembros de la verdad. Contra herejías, libro 1, fecha, bueno, no tengo aquí la cita, pero es contra las herejías en el libro 1. Perfecto, Hans. Mira, San Justino, para tu información, estaba hablando de Jesucristo, no estaba hablando de las Escrituras. Así que esa frase está sacada de contexto. Y después, por otra parte, para poder hablar de las Escrituras también hubo muchos santos padres que tomaban el pastor de Hermas, por ejemplo. En ese momento, en tiempos de San Justino, hubo santos padres también que, por ejemplo, discutieron la carta a los hebreos como no inspirada. Hubo santos padres que discutieron un montón de los libros de la Escritura e inclusive tomaban el libro de Enoc como inspirado, ¿no? Lo mismo, el mismo San Jerónimo, el mismo San Agustín a veces discutían sobre el tema de la carta a los hebreos. O sea que eso que estás hablando para los santos padres tampoco era claro en ese momento cuál era la Sagrada Escritura. Después, para hablar, por ejemplo, de la infalibilidad papal, primero hay que hablar de la autoridad del Papa, porque por otra parte, si el Papa no tiene autoridad, mucho menos tiene infalibilidad. Primero se tiene que discutir ese tema. Pero de la infalibilidad papal te digo, el Cuarto Concilio de Constantinopla lo menciona, o sea, eso en el siglo VIII, siglo IX, aunque no lo declaran dogma, pero sin embargo, sí, bueno, el siglo IV también saca el dogma de la divinidad de Cristo, pero hay toda una reflexión teológica, por ejemplo, detrás de todo eso, ¿no? Es obvio que hay una reflexión teológica que se tiene que llevar a cabo. No se llegó al dogma de la divinidad de Cristo después de 4 siglos, ¿no? Concilio de Constantinopla, Concilio de León y Concilio de Florencia, que son antes de Lutero, mencionan la infalibilidad papal, pero el Concilio de Constantinopla, inclusive, es antes de la separación de los ortodoxos, y también participaron en ese concilio, el Cuarto Concilio de Constantinopla, los mismos padres orientales que en esos momentos éramos una sola iglesia. Y cuando dijeron en Calcedonia, ha hablado Pedro por boca de León,
justamente también lo han dicho los padres orientales. Y San Juan Crisóstomo, que te acabo de leer, es un padre oriental. Pero bueno, mira, lo que te quiero decir es lo siguiente. Te fuiste por las ramas, Hans, te explico por qué. Porque me tenías que demostrar con la Sagrada Escritura que, por ejemplo, la Biblia es la única regla de fe con la cual nosotros tenemos que seguir, y sacaste otros temas que nada que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Escritura está Mateo 16, 18, está Mateo 10, está apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, confirma a tus hermanos, tú eres la roca. Roca fue el nombre que quedó para Pedro. Y en el Por cierto, es la única, la Iglesia Católica es la única que interpreta esos textos de la manera que usted lo interpreta. Bueno, es decir, también, esta es interpretación de la Iglesia Católica. Y también si alguien interpreta que, por ejemplo, mi hermana es mi hermana y soy el único que interpreta que es mi hermana, yo tengo razón. Que sea la única no quiere decir que no tenga razón, ¿no? Pero el punto está que había un Pedro, con nombre Roca, y después en el año 96, cuando hubo un problema en Corinto, quien resolvió ese problema en Corinto no fue el apóstol Juan, fue el Papa Clemente, el obispo de Roma. Y San Ireneo toma la línea de los obispos de Roma y dice, son 12 hasta ahora. Y justamente el mismo San Cipriano dice, San Cipriano Bueno, mismo. esos son temas que usted está introduciendo. Acá, Cipriano dice, la esposa de Cristo no puede ser adúltera siendo que es inmaculada y pura. Todo el que se separe de la iglesia se une a una adúltera, se aleja de las promesas de la iglesia y no alcanzará las recompensas de Cristo, ¿no? Esa es una de las cosas que dice, quien no guarda esta unidad de Pedro va a creer que mantiene la fe, quien se separa de la cátedra de Pedro sobre la que se fundó la iglesia puede confiar que está en la iglesia, eso en de unitate ecclesia. Sí. Pero bueno, esto lo introdujo, recuérdense que esto usted lo introdujo y son temas que no respondieron tampoco a lo que yo les planteé, ¿no? Es decir, yo planteé muchas cosas que no las abordó, sin embargo, sí probé la suficiencia de las escrituras y su infabilidad. No la probaste. Y te puedo probar te puedo probar que no la probaste porque no citaste un solo texto bíblico que lo haya probado. Yo sí puedo decir que en el 382, que en el Concilio de Cartago, en el Concilio de Roma, y te puedo también citar varias citas bíblicas donde hablan de que Pedro fue el primer papa, y también en estos concilios. Ese es otro tema. En estos concilios se habla, en estos concilios se habla justamente de, y eso es lo que estoy haciendo, no estoy tratando de decirte esto, ¿no? En estos concilios, Hipona, Cartago y Roma, justamente se definen el canon. ¿Quién lo definió? Lo definió la Iglesia Católica. Tu iglesia no existía en ese momento, porque tú eres una separación de la separación. Hans, Dios te bendiga. Chau, chau. Bueno, ya está, muchachos, ya está. Pero otro protestante más que no puede demostrar la infalibilidad papal, ¿no? Perdón, eso obviamente que no lo creen, ¿no? Otro protestante más que no puede demostrar la sola escritura como regla infalible. Como se habrán dado cuenta, no lo demostró. Y siempre sacan citas bíblicas diciendo, no, porque la palabra de Dios aquí, la palabra de Dios allá, el Salmo no sé cuánto, Timoteo no sé cuánto. Y después siempre se tiene que ir, bueno, pero la Iglesia Católica, en realidad la Santísima Trinidad, en realidad el Verbo encarnado. Y ahí yo le digo, pero macho, esos son los concilios. O sea, justamente ahí se demuestra que si es necesario un concilio, no es suficiente la Escritura. Porque si fue necesario un concilio, ¿por qué en realidad fue necesario ese concilio si la escritura era suficiente? Justamente el concilio era necesario porque se necesitaba de una autoridad que pueda realmente decir la escritura es palabra de Dios. Así
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos amigos en todo el mundo? Espero que estén bien. Bueno, parece que Carlitos Veloz me acusa literalmente de pedófilo. Ustedes pensarán que estoy exagerando, pero bueno, acá les pongo lo que él mismo dijo con sus propias palabras. Véanlo. Del Padre Tomás. No, yo digo, yo te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo usa mi voz para consagrar y para dar la absolución. Como Cristo y el sacerdote son una misma persona. Como Cristo y él son una misma persona, señores, pero ni en el mundo de Marvel. Claro, hermanita Rose, quiere también que se lo coman, pero ustedes saben lo que hacen cómo es que se comen a lo oculto, a los monaguillos y todas esas cosas que pasan a lo oculto, cosas satánicas. Ustedes saben lo que hacen cómo es que se comen a lo oculto, a los monaguillos y todas esas cosas que pasan a lo oculto, cosas satánicas, diabólicas. Bueno, veo que lo tenemos a Carlos Veloz acá con nosotros. No sé para qué viene, pero le voy a dar la oportunidad de explicarse. Supongo que vendrá para disculparse, ¿no? Por lo que dijo. Esperemos que esa sea la intención. Vamos a ver cuál es la intención de Carlos Veloz. ¿Qué Dios le tal? bendiga, señor Veroz, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Aquí es de noche en República Dominicana. Aquí también. Aquí son las 8:40, pero bueno, decimos buenos días todo el día. Te escucho. Sí, bueno, estoy aquí atendiendo a la intención de un hermano suyo de la Iglesia Católica que a raíz de una difamación a mi persona y de un video manipulado y editado, él me pidió, no voy a decir su nombre, pero creo que usted sabe a quién me refiero, me pidió que tratara de conversar con usted, me dijo que se había comunicado con usted y que usted me iba a permitir, por esa buena intención de esa persona, lo cual considero que aún estemos en posturas distintas, por lo menos tuvo la consideración de comunicarse conmigo y decirme que se comunicaría con usted para que conversáramos y que usted le había dicho a él que con mucho gusto usted me recibiría aquí, que estaba interesado en escuchar. O sea, yo no vine aquí porque quería venir a crear alguna controversia o polémica. He visto algunos de sus videos, pero me pareció oportuno que conversáramos sobre el tema en la cual usted me dedicó un video y yo también luego tuve que dedicar otro video dando respuesta y eximiéndolo o quitándole de toda responsabilidad de su parte, porque entiendo que usted recibió un video manipulado, distorsionado, una mala información en ese. Y le está enseñando a una joven católica, una señora, una dama católica romana, una dama buscando una respuesta y llevándolos al despeñadero lo lleva. Un saludo a mi hermanita Tania. ¿Dónde andaba metida, muchacha? ¿Dónde estaba de vacaciones? Bienvenida, Tania. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Escuchen esto. Esto es insólito. Lo mismo en la confesión. El sacerdote no dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre Tomás. No, yo digo, yo te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo usa mi voz para consagrar y para dar la absolución. Como Cristo y el sacerdote son una misma persona. Como Cristo y él son una misma persona, señores, pero ni en el mundo de Marvel. Claro, hermanita Rose, quiere también que se lo coman, pero ustedes saben lo que hacen cómo es que se comen a lo oculto, a los monaguillos y todas esas cosas que pasan a lo oculto, cosas satánicas, diabólicas, al máximo, a la mejor forma
de las orgías grecorromanas. Como Cristo y él son una misma persona, señores, pero ni en el mundo de Marvel. Claro, hermanita Rose, quiere también que se lo coman, pero ustedes saben lo que hacen para, cómo es que se comen a los cultos, a los monaguillos y todas esas cosas que pasan a los cultos, cosas satánicas, diabólicas, al máximo, a la mejor forma de las orgías grecorromanas. Pero un video cortado, editado y fuera de contexto. Entonces yo le dije a la persona que me dijo que viniera a su canal, él fue que me pidió venir a su canal, yo le dije que sí, que no tengo ningún problema, que con mucho gusto yo pudiera conversar con usted. Si la intención es mantener la difamación y no entender la aclaración, entonces yo habré perdido mi tiempo. Si la intención es, como me explicaron, que podemos conversar. Perdón. ¿Quién te difamó? No usted. No usted. Quien le envió el video, hizo varios videos. Y quien de una u otra forma nuevamente hacen lo mismo, aunque yo no tengo ningún problema con que hagan reacciones, análisis, tomen totalmente mi video y vayan punto por punto, pero y yo he vivido eso varias veces, cuando lo hacen con la mala intención de poner un conflicto inexistente, entonces eso me parece más de lo mismo. Repito, yo a usted lo eximo, lo desvinculo de toda responsabilidad. Yo entiendo que usted recibió, usted escuchó, analizó, evaluó, y por eso yo estoy aquí. Si la intención es que conversemos y yo le explico, no hay ningún inconveniente. Ya le dejo eso a su criterio al final de este diálogo. Vamos a escuchar lo que dijiste y después me vas a explicar qué quisiste decir. ¿Okay? Muy bien. Acá pero ¿no sería más prudente tomarlo de mi canal? No me interesa darte contenido, Carlos. No me interesa. Sinceramente, prefiero no pagarte el diezmo, ¿ok? No quiero que ganes vistas. Así pero que no estoy entendiendo. Usted pidió que yo viniera acá. Perfecto. Le digo a la persona que sí, que me recibiría. Y ahora usted dice que yo quiero contenido. Y va a tomar el video editado de la persona que maliciosamente se lo envió. Perdón. Déjame hablar. Yo ya te escuché, ¿ok? Vas a escuchar el video, es lo mismo. No hay diferencia. Esto, ¿qué es lo que hay que escuchar que no está aquí? A ver, dímelo. El contexto del video, no la difamación y la mentira que le envió Jesús Ferreira Sacrosantum a usted. No un video editado. Ese video editado, cortado, no es el video real de mi canal. O sea, no es el video completo ni el contexto completo de mi canal. Entonces, ¿cómo yo voy a venir invitado por usted, o a menos que me mintieran, yo espero que no me hayan mentido, donde usted dijo, sí, yo lo recibo en mi canal y converso? Ahora usted me está diciendo que yo vine a buscar vistas con usted, y eso es una mentira y una difamación también. Yo vine a aclararle algo. Usted no está en esa disposición. Dígamelo ahora y yo me retiro. A ver, no, Carlitos, te voy a decir una cosa. El único mentiroso aquí eres tú. Dios le bendiga, sacerdote. Gracias por recibir. Sí, hasta luego. Hasta luego. Chao. Claro, a ver, gente. El único mentiroso es él. Si justamente no se banca que le digan las cosas en la cara, porque él sí estuvo mintiendo acerca de mi persona. Por ejemplo, él sí estuvo diciendo que yo era antiprotestante, por ejemplo. Y realmente no se banca que le digan en la cara que es un mentiroso. Yo lo lamento, pero un hombre que sabe difamar por las espaldas, porque eso es lo que hace él, difamar por las espaldas, se tiene que bancar que le digan las cosas en la cara. Yo no hablo por las espaldas, yo digo las cosas frente a frente. Así que ese es el punto. Él dijo que yo era antiprotestante, eso es mentira. Después él sacó Isaías 68, otra mentira.
Me parece a mí que ¿quién es el mentiroso acá, no? Es porque, a ver, Jesús, ayúdame. Y también le pido a la gente que me ayude, porque yo quiero ser objetivo, ¿no? En esto. Por ejemplo, tenemos acá este video. Decime si estoy entendiéndolo mal yo, ¿no? No, yo digo, yo te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo usa mi voz para consagrar y para dar la absolución. Como Cristo y el sacerdote son una misma persona. Como Cristo y él son una misma persona, señores, pero ni en el mundo de Marvel. Hasta ahí, entiendo que él no cree en la Eucaristía. Bueno, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo porque la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, el sacerdote es uno con Cristo, pero bueno, hasta ahí yo diría, él está refutando lo que yo dije, lo cual lo está refutando mal, pero hasta ahí puedo llegar a tolerar, es una refutación, bueno, en fin, pero esto es lo que sigue. Claro, hermanita Rose, quiere también que se lo coman, pero ustedes saben lo que hacen para cómo es que se comen a lo oculto, a los monaguillos y todas esas cosas que pasan a lo oculto. O sea, acá hay tres cosas. Yo por una parte estoy hablando primero, él después está hablando de mí. Claro, hermanita, quiere que se lo coman. ¿A quién? A mí. Ustedes saben cómo estos son, que se comen a los monaguillos. ¿De quién está hablando si no está hablando de mí? No me menciona. Pero ¿qué otro contexto hay para todo esto? A eso es lo que voy, ¿no? ¿Qué otro contexto? Yo no veo otro contexto. No sé, ayúdame, Jesús, si estoy... No existe, está lo que está ahí, o sea, Las palabras no alcanzan para agradecerle a Dios todo el bien que nos ha hecho, por eso, a propósito, me muteé para mostrarles que uno se queda sin palabras ante el amor de Dios. Y quiero terminar este video dándole gracias a la Madre de Dios, nuestra Madre corredentora, aquella que es tan atacada por los sectarios anticatólicos y que es tan atacada por el mundo en general. Ella es infinitamente inferior a Jesucristo, quien es Dios hecho hombre, pero ella es la que nos guía hacia Jesucristo. A ella le pedimos por la conversión de los anticatólicos, por la conversión de los sectarios, porque no los odiamos. Lo que queremos es que ellos conozcan a la verdadera iglesia de Jesucristo, a la verdadera iglesia católica, que se conviertan y que vivan. Entonces, para honorar a la Madre de Dios, que tan atacada es por los sectarios anticatólicos, hago este canto y espero que lo disfruten y con esto terminamos este video. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictum fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los quiero mucho. Chau, chau.
Se me cuidan. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.